Hola amigos y bienvenidos a nuestra lectura informal del libro La Universidad del Éxito de Og Mandino. Y hoy vamos a leer la lección número 30 y es muy interesante, sobre todo porque ya terminamos también el sexto semestre y esto está bastante interesante lo que hemos podido aprender para iniciar el séptimo semestre en la próxima lectura. Así que aquí vamos, lección 30 del libro La Universidad del Éxito de Og Mandino. Lección 30. ¿Cómo incrementar su valor? La calidad de su trabajo es, a la larga, el factor decisivo cuando el mundo calcule cuánto valen sus servicios. Orison Swett Marden. Charles Kettering de General Motors dijo: "Le digo a mi gente que no quiero ningún tipo que tenga un empleo trabajando para mí. Lo que quiero es un empleo que tenga a un tipo. Quiero que el empleo se apodere de ese joven de tal manera que no importa dónde esté, el empleo lo tenga para siempre. Quiero que el empleo lo tenga en sus garras cuando se va a la cama por la noche y por la mañana. Quiero que el empleo esté sentado a los pies de la cama y le diga: es hora de levantarte para ir a trabajar. Cuando un empleo tiene a un tipo cogido de esa manera, no hay duda de que conseguirá algo". Lamentablemente, el empleado ideal de Kettering se está convirtiendo cada vez más en una rareza en cualquier compañía, grande o pequeña. La calidad es ahora un bien tan precioso que estamos dispuestos a pagar sumas exorbitantes por un coche fabricado correctamente, por una cámara que no se encalle, incluso por un monedero que no se caiga a trozos. Esto se aplica también a los servicios personales. Un abogado de primera, un vendedor, un médico o un mecánico, cualquiera que todavía se enorgullezca de su trabajo, vale su peso en oro. Orison Swett Marden fue el primer escritor que se hizo popular en Estados Unidos con sus libros sobre el éxito. Su obra más conocida, Pushing to the Front, que traducido es Empujando hacia el frente, se divulgó por el país antes de principios del siglo, fue traducida a varios idiomas e incluso se convirtió en un superventas en Japón. Hay una cualidad especial en los viejos escritos sobre el éxito que en la actualidad no se encuentra muy a menudo. Quizá aquellos escritores de otra época escribían con un mayor apasionamiento que, combinado con el aire antiguo del estilo, da un toque casi bíblico a sus obras. En cualquier caso, es de esperar que el extraordinario poder de Marden con las palabras a partir de esta lección tomada de Pushing to the Front le lleve a pensárselo dos veces la próxima vez que se siente tentado a hacer menos de lo que es capaz. Años atrás, en un bote salvavidas en New London, se abrió una vía de agua y mientras la reparaban, encontraron un martillo en el fondo que se habían dejado allí los constructores 13 años antes. Debido al constante movimiento de la embarcación, el martillo había ido gastando las tablas del forro hasta abrir la brecha. No hace mucho se descubrió que una muchacha había estado 20 años en la cárcel por una sentencia de 20 meses en una prisión del sur, por culpa de un error del escribiente del juzgado que escribió años en lugar de meses al transcribir la sentencia. La historia de la raza humana está plagada de las más horribles tragedias causadas por el descuido y los errores inexcusables de aquellos que nunca han tenido el hábito de la diligencia, de la minuciosidad, de hacer las cosas bien hasta acabarlas. Miles de personas han perdido un ojo, una pierna, un brazo o han sufrido otras lesiones gravísimas debido a que unos trabajadores deshonestos incluyeron el engaño en los artículos fabricados, escamotearon en su trabajo y taparon los defectos y los puntos débiles con pintura y barniz. ¿Cuántos han perdido sus vidas debido al trabajo deshonesto, al descuido, a la negligencia criminal en la construcción de los ferrocarriles? Piensa en las tragedias causadas por las mentiras empaquetadas en las ruedas de los vagones, en las locomotoras, en las calderas de los barcos y motores, mentiras en las vías, en los enganches o de los guardagujas defectuosos,
mientras en el trabajo deshonesto puestas en el material manufacturado por los trabajadores que dijeron que ya estaba bien por los míseros salarios que cobraban. Como las personas no eran escrupulosas en su trabajo, había fallos en el acero, lo que hizo que se partiera el rail o el pilar de la locomotora y otra máquina se rompiera. El eje de acero partido en la mitad del océano y las vidas de 1 millar de pasajeros en peligro por el descuido de alguien. Incluso antes de estar acabados, los edificios a menudo se derrumban y entierran a los trabajadores bajo las ruinas, porque alguien fue descuidado, deshonesto, el patrón o el empleado, y metió mentiras y engaños en el edificio. La mayoría de los accidentes de ferrocarril, de los desastres en la tierra y en el mar, que causan tantos sufrimientos y cuestan tantas vidas, son el resultado del descuido, de la falta de escrúpulos, del trabajo chapucero, a medio hacer. Son el fruto envenenado de la falta de orgullo de los trabajadores chapuceros, descuidados, indiferentes. En todas partes, a lo largo y ancho de esta tierra, vemos los trágicos resultados del trabajo chapucero. Piernas de madera, mangas sin brazos, infinidad de tumbas y hogares sin padres ni madres nos hablan de los descuidos de alguien, de los errores de alguien, de la negligencia de alguien. Los peores crímenes no están castigados por la ley. El descuido, la negligencia y la falta de minuciosidad son crímenes contra el ser, contra la humanidad, que a menudo causan más daño que los crímenes que convierten al autor en un paria. Cuando un pequeño fallo o el más mínimo defecto puede costar una preciosa vida, el descuido es un crimen idéntico al asesinato premeditado. Si todos pusieran su conciencia en el trabajo hasta acabarlo del todo, no solo se reduciría la pérdida de vidas humanas, las mutilaciones de hombres y mujeres, hasta una fracción de la que se da en el presente, sino también nos daría una mejor calidad de hombría y feminidad. La mayoría de las personas piensan demasiado en la cantidad y muy poco en la calidad de su trabajo. Intentan hacer demasiado en vez de hacerlo bien. No se dan cuenta de que la educación, el bienestar, la satisfacción y la mejora general y el fortalecimiento del hombre que se derivan de hacer una cosa absolutamente bien, de poner la marca de fábrica en su carácter en ella, superan con mucho el valor que da el hacer 1 millar de tareas chapuceras. Estamos hechos de una manera que la calidad que ponemos en nuestra vida laboral afecta a todo lo demás en nuestras vidas y tiende a poner nuestra propia conducta en el mismo nivel. Toda la persona por entero asume las características de la manera que uno tiene de hacer las cosas. El hábito de la precisión y la diligencia fortalece la mentalidad, mejora el carácter. Por el contrario, hacer las cosas con descuido, chapuceramente, deteriora la mentalidad, desmoraliza los procesos mentales y destruye la totalidad de la vida. Toda tarea hecha a medias o chapuceramente que sale de sus manos deja el rastro de la desmoralización. Después de hacer un trabajo deficiente, después de hacer un trabajo chapucero, usted no es el mismo hombre de antes. Es menos probable que intente mantener el nivel de su trabajo. Es menos probable que considere su palabra tan sagrada como antes. El efecto mental y moral de hacer las cosas a medias o de hacerlas descuidadamente, su poder de degradarnos, de desmoralizarnos, apenas si se puede estimar porque los procesos son muy graduales y sutiles. Nadie que habitualmente realiza su trabajo de una forma chapucera puede respetarse a sí mismo. Y cuando desaparece el amor propio, la confianza se va con él. Y cuando la confianza y el amor propio han desaparecido, la excelencia es imposible. Es asombroso cómo el hábito de la desidia puede apoderarse total y gradualmente de un individuo y cambiar toda su actitud mental, hasta el punto de aplastar para siempre el objetivo de su vida, incluso cuando él cree que está haciendo lo mejor para conseguirlo.
Conozco a un hombre extremadamente ambicioso, que deseaba hacer algo destacable y tenía la capacidad para hacerlo. Cuando comenzó su carrera era muy minucioso y diligente. Se exigía lo mejor de sí mismo. No aceptaba hacer menos en nada. La sola idea de empobrecer la calidad de su trabajo le resultaba dolorosa, pero sus procesos mentales estaban tan deteriorados y se sentía tan desmoralizado por el hábito que adoptó al cabo de un tiempo de conformarse con menos, que ahora desmerece su trabajo sin protestar y aparentemente sin darse cuenta de ello. Hace cosas vulgares sin sentir ser mortificado ni humillado, y lo peor de todo es que no sabe por qué ha fracasado. Los ideales y las ambiciones necesitan de una vigilancia y un cuidado constante para mantenernos a nivel de las exigencias. Muchas personas están hechas de una manera que sus ambiciones flaquean y sus ideales decaen cuando están solas o con otras personas descuidadas e indiferentes. Necesitan la ayuda constante, las sugerencias, el aliento o ejemplo de otros para mantenerse al nivel. Qué pronto un joven con grandes ideas que ha sido preparado concienzudamente a menudo se echa a perder cuando abandona el hogar y entra a trabajar para un patrono sin ideales y de métodos chapuceros. La introducción de la mediocridad en nuestro trabajo es como introducir un veneno sutil en el sistema. Paraliza las funciones normales. La mediocridad es una infección que, como la levadura, afecta a todo el sistema. Embota los ideales, anula las aspiraciones, paraliza la ambición y causa deterioros en toda la línea. El mecanismo humano está hecho de tal manera que cualquier fallo en una parte afecta a toda la estructura. Hay una relación muy íntima entre la calidad del trabajo y la calidad del carácter. ¿Alguna vez se ha fijado de cómo declina rápidamente el carácter de un joven y cómo comienza a bajar la calidad de su trabajo, a conformarse con hacerlo a medias o chapuceramente? Si usted le preguntara a los reclusos de nuestras prisiones cuál fue la causa de su ruina, muchos de ellos señalarían los primeros signos de deterioro cuando comenzaron a recortar las horas de trabajo, a engañar a sus patrones, a realizar un trabajo indiferente y deshonesto. Estamos hechos para ser honrados. La honradez es nuestra inclinación normal, y si nos apartamos de ella, nos desmoralizamos y se resiente nuestro carácter. La honradez significa ser íntegro en todo. No solo significa ser leal a nuestra palabra, sino también ser cuidadoso, meticuloso, honrado en nuestro trabajo. No significa que si no miente con la boca, usted puede mentir y defraudar en la calidad de su trabajo. La honradez significa integridad, entereza. Significa ser sincero en todo, en las obras y en las palabras. La honradez no es únicamente no robar dinero o los bienes de otro. Usted no debe robar el tiempo de otro. No debe robar sus bienes o estropear su propiedad. Al hacer su trabajo a medias o chapuceramente, a producir un artículo defectuoso por culpa de su descuido o indiferencia. El contrato con su patrón significa que le dará lo mejor y solo lo mejor. «¡Qué tonto eres!», le dijo un trabajador a otro, «al tomarte tantas molestias con este trabajo cuando no te pagan mucho por hacerlo. Gana más y trabaja menos es mi lema, y gano casi el doble de lo que ganas tú». «No lo niego», replicó el otro, «pero estaré más conforme conmigo mismo. Pensaré mejor de mí mismo y esto para mí es más importante que el dinero». Usted se gustará más a sí mismo cuando tenga la aprobación de su conciencia. Le será más valioso que cualquier cantidad de dinero que se pueda embolsar con el trabajo fraudulento, defectuoso o chapucero. No hay nada que le pueda dar ni remotamente la clase de satisfacción que brinda el trabajo bien hecho.
El trabajo perfecto armoniza con los principios de nuestro ser, porque estamos hechos para la perfección. Encaja con nuestra naturaleza. Alguien dijo, es una carrera entre la negligencia y la ignorancia, a ver cuál de las dos puede causar más problemas. Muchos jóvenes no prosperan por algo que probablemente les parece insignificante, la negligencia, la falta de esmero. Nunca acaban del todo lo que hacen. No se puede confiar en que hagan nada bien del todo. Siempre es necesario que alguien controle el trabajo que hacen. Centenares de oficinistas y contables cobran unos salarios míseros en empleos oscuros porque nunca aprendieron a hacer las cosas perfectamente bien. Un destacado empresario afirma que la negligencia, la falta de esmero y los errores de los empleados le cuestan a Chicago $1 millón al día. El gerente de un gran establecimiento comercial de aquella ciudad dice que ha tenido que poner supervisores por todo el establecimiento para neutralizar los males provocados por la desidia y el descuido. Uno de los socios de John Wanamaker señala que los descuidos y los errores le cuestan a dicha empresa $25,000 al año. La sección de correspondencia no repartida en el correo de Washington amontonó en un año 7 millones de cartas. De estas, más de 80,000 no llevaban dirección alguna y muchas correspondían a casas de comercio. ¿Es probable que los empleados responsables de estos descuidos se hagan merecedores de un ascenso? Más de un empleado al que nunca se le ocurriría decirle una mentira a su jefe, le miente todos los días en la calidad de su trabajo, en la falta de honradez en su servicio, en las horas que malgasta, en su indiferencia hacia los intereses de su patrón. Es tan deshonesto expresar la mentira a través del trabajo mal hecho como lo es expresarlo en palabras, y sin embargo, he conocido a muchos que nunca le mentirían a su jefe, pero que le roban su tiempo cuando salen para un recado, que se esconden durante las horas de trabajo para fumarse un cigarrillo o echar una cabezada, quizás sin darse cuenta de que las mentiras pueden darse con hechos, aunque no se digan, y que representar una mentira puede ser incluso peor que decirla. El hombre que hace mal su trabajo, que miente o estafa con los productos que vende o fabrica, es deshonesto consigo mismo y con los demás hombres, y debe pagar el precio en pérdida de dignidad, de carácter y de posición en su comunidad. No obstante, por todas partes vemos que venden todo tipo de productos a precios de saldo, porque el fabricante no ha impreso ningún carácter en ellos, ningún pensamiento. Artículos de vestir que se ven elegantes y atractivos. Cuando se usan por primera vez, muy pronto se deforman y adquieren el aspecto de prendas viejas y maltratadas. Se caen los botones, las costuras se abren al menor esfuerzo, se ve que faltan puntos y a menudo todo el artículo se deteriora en cuanto se lo usa una media docena de veces. Por todas partes vemos muebles que parecen buenos, pero que en realidad están llenos de defectos ocultos con capas de pintura y barniz. La cola chorrea por las junturas, las sillas y las camas se rompen a la mínima, se aflojan las tuercas, los pomos se sueltan, muchas cosas acaban destrozadas incluso cuando son prácticamente nuevas. Hechos para vender, no para servir. Sería una buena etiqueta para la gran masa de artículos que se venden en el mercado. Es difícil encontrar algo que esté correcta y honestamente hecho, que tenga carácter, individualidad y esmero. La mayoría de las cosas simplemente se montan y ya está. Esta fabricación deshonesta y chapucera está tan generalizada que cuando alguien se preocupa por producir un artículo bueno y de confianza, consigue rápidamente labrarse un prestigio a nivel mundial y obtiene los mejores precios. No hay mejor publicidad que una buena reputación.
Algunos de los más grandes fabricantes del mundo consideran su reputación como su bien más preciado y bajo ninguna circunstancia toleran que sus nombres aparezcan en un artículo imperfecto. A menudo se pagan grandes sumas de dinero por el uso de un nombre, debido a que es sinónimo de integridad y trato honesto. Hubo un tiempo en que los nombres de Graham y Tampion en los relojes eran garantía del más esmerado trabajo y de una calidad incuestionable. Personas de todas partes del mundo enviaban su dinero y compraban los productos de estos fabricantes sin dudar en ningún momento de que recibirían el mejor trato. Tampion y Graham están enterrados en la abadía de Westminster por el esmero de su trabajo, porque se negaron a fabricar y vender mentiras. Cuando usted acaba una cosa tendría que poder decirse, aquí está, estoy dispuesto a responder por este artículo. No es perfecto, está hecho lo mejor que he podido, hecho hasta acabarlo, respondo por él, estoy dispuesto a ser juzgado por él. Nunca se dé por satisfecho con más o menos bueno, bastante bueno o aceptable. No acepte nada que no sea lo mejor que pueda hacer. Ponga tal calidad en su trabajo que cualquiera que se encuentre con algo que haya hecho vea carácter, individualidad, su sello de superioridad impreso en él. Su reputación está en juego en todo lo que hace y su reputación es su capital. No se puede permitir hacer un mal trabajo, que un trabajo chapucero o de inferior calidad salga de sus manos. Todo lo que haga, no importa lo poco importante o trivial que parezca, debe llevar el sello de la excelencia. Debe considerar cada tarea que pase por sus manos, todo artículo que toca, de la misma manera que Tampion y Graham consideraban cada reloj que salía de su tienda. Tiene que ser el mejor que usted pueda hacer, lo mejor que la capacidad humana pueda producir. Es precisamente la pequeña diferencia entre lo óptimo y lo bueno lo que marca la diferencia entre el artista y el artesano. Son precisamente los pequeños detalles que el hombre común no cuida los que dan fama al maestro. Considere su trabajo como Stradivarius consideraba sus violines que fabricó para la eternidad, y de los que nunca se ha sabido que se desarman o se rompieran. Stradivarius no necesitaba ninguna patente para sus violines, porque ningún otro fabricante podía pagar el precio que él pagaba por la excelencia, ni se tomaría tantas molestias para poner el sello de superioridad en sus instrumentos. Ahora, cada Stradivarius vale entre 3 y 10,000 dólares, a veces su peso en oro. Piense en el valor que le dará a usted una reputación como las de Stradivarius o Tampion. La pasión por ofrecer la calidad en su trabajo. No hay nada comparable en estar enamorado de la precisión, de asumir la perfección como un principio, de buscar siempre la excelencia. Ninguna otra característica causa una impresión tan fuerte en el patrón como el hábito de la diligencia, el cuidado, el esmero. Él sabe que si un joven se aplica en su trabajo desde el principio, no desde el punto de vista de salario o de lo que puede conseguir por él, sino porque hay algo en él que rehúsa aceptar nada de él mismo que no sea lo mejor, es honrado y de buena pasta. He conocido muchos casos en los que el ascenso dependió de ese poco más de interés que el empleado ponía en su trabajo, de hacerlo un poco más de lo que se esperaba. Los patronos no dicen todo lo que piensan, pero detectan muy rápidamente las señales de superioridad. Mantienen un ojo puesto en el empleado que lleva la marca de la excelencia, que se preocupa por su trabajo, que lo hace hasta el final. Saben que tiene un futuro. John D. Rockefeller Jr. afirma que el secreto del éxito es hacer el trabajo vulgar muy bien. La mayoría de las personas no ven que los escalones que llevan a la posición que está por encima de ellos se construyen poco a poco,
con la fiel realización de las tareas comunes, humildes, diarias de la posición que ocupa ahora. Las cosas que hacen ahora le abrirán o le cerrarán las puertas al ascenso. Muchos empleados esperan que ocurra algo grande que les brinde la oportunidad de demostrar su valía. Se preguntan, ¿qué hay en esta monótona rutina, en hacer estas cosas comunes, ordinarias, que pueda ayudarme a progresar? Pero es el joven que ve la gran oportunidad oculta en estos sencillos servicios, que ve una ocasión fuera de lo normal, en una situación común, en una posición humilde, el que sale adelante en el mundo. Es hacer las cosas un poco mejor de aquellos que lo rodean. Ser un poco más pulcro, más rápido, más acertado, más observador. Es el ingenio de encontrar nuevas y mejores maneras de hacer las cosas de siempre, de ser un poco más amable, un poco más alegre, optimista, un poco más activo, un poco más dispuesto a ayudar que aquellos que lo rodean, lo que atraerá la atención de su patrón y también de otros empresarios. Más de uno está marcado por su patrón para un cargo superior mucho antes de que él lo sepa. Pueden pasar meses o incluso un año antes de que llegue el momento, pero cuando llega aquel que ha apreciado la infinita diferencia entre lo bueno y lo mejor, entre bastante bueno y excelente, entre lo que otros llaman bueno y lo mejor que se puede hacer, será seguramente quien consiga el ascenso. Si tiene ese algo en su naturaleza que le exige lo mejor y no se contenta con menos, si usted insiste en mantener sus valores en todo lo que hace, conseguirá distinguirse en todo, siempre y cuando tenga la perseverancia y la determinación de seguir su ideal. Pero si usted está satisfecho con el mínimo esfuerzo, con lo chapucero y lo descuidado, si no tiene ningún interés particular por la calidad de su trabajo, de su entorno o en sus hábitos personales, entonces solo puede aspirar a ser un segundón, a ir retrocediendo hasta el fondo de la fila. Las personas que han hecho un trabajo encomiable tuvieron muy clara la manera de hacer las cosas. No se conformaron con la mediocridad. No se limitaron a seguir el camino trillado, nunca se sintieron satisfechos con hacer las cosas como los demás, sino siempre un poco mejor. Siempre levantaron las cosas que llegaron a sus manos un poco más alto, las llevaron un poco más allá. Es este poco más alto, un poco más allá, lo que cuenta en la calidad del trabajo. Es nuestro constante esfuerzo por ser el primero en todo lo que conquista las alturas de la excelencia. Se dice que Daniel Webster preparaba la mejor caldereta de su estado porque no estaba dispuesto a ser el segundón en nada. Esta es una buena decisión para empezar su carrera. No ser nunca el segundo en lo que se proponga. No importa lo que haga, intente hacerlo lo mejor que pueda. No haga las cosas como los mediocres. Haga lo mejor en todo. Trate con los mejores. Escoja lo mejor. Viva lo mejor. En todas partes vemos a los mediocres, a los segundones, empleaduchos que nunca irán más allá de su mesa, mecánicos que nunca serán más que chapuceros, todo tipo de personas que nunca se elevarán por encima de la mediocridad, que siempre ocuparán las posiciones más bajas porque no se esfuerzan, porque no se aplican en su trabajo, porque no intentan ser los primeros. Aparte de la falta de deseo o del esfuerzo para ser el primero, hay otras cosas que le ayudarán a convertir a los hombres en segundones. La disipación, los malos hábitos, el descuido de la salud, el desinterés por tener una formación, todo esto los convierte en segundones. Un hombre debilitado por la vida disipada, cuyo entendimiento está embotado, cuyo desarrollo se ha visto entorpecido por la complacencia, es un hombre de segunda, si es que no es uno de tercera. Un hombre que a través de sus diversiones en sus horas de ocio agota su fuerza y vitalidad, vicia su sangre y desgasta sus nervios hasta que los miembros le tiemblan como hojas al viento, solo es medio hombre y en ningún sentido se le puede considerar como un hombre de primera. Todo el mundo sabe cuáles son las cosas que rebajan a un hombre. Los niños imitan a los adultos y fuman cigarrillos para ser como los mayores.
Luego continúan fumando porque se ha creado un apetito que es tan antinatural como dañino. Los hombres se emborrachan por múltiples razones, pero sea cual sea la razón, no pueden seguir siendo hombres de primera y beber. La disipación, en otras formas, se busca por el placer que se obtiene, pero la consecuencia más segura es la de convertirse en una persona de segunda clase, por debajo de la norma de los mejores hombres en cualquier sentido. Cualquier falta a la que permite convertirse en un hábito que lo domine ayuda a convertirlo en una persona de segunda y lo coloca en una desventaja en la carrera por el honor, la posición, la riqueza y la felicidad. El descuido de la salud llena el rango de los inferiores. Las clases sumergidas de las que hablan los economistas está formada por aquellos que están por debajo de la marca de la mejor hombría o feminidad. Algunas veces son personas de segunda o tercera porque aquellos que fueron los responsables de su crianza y cuidado durante la infancia lo fueron antes que ellos. Pero se convierte cada vez más propia la falta a lo largo de la vida, continúa siendo de segunda clase. La educación de cualquier tipo, e incluso una buena, está prácticamente al alcance de todos en nuestro país. No buscar la mejor educación posible, ya sea en los libros o en los cursos, garantiza que engrosará los rangos de la segunda clase. No hay excusa para la incompetencia en esta era de las oportunidades. No hay excusa para ser de segunda cuando es posible ser de primera, cuando a los de primera se los necesita en todas partes. La segunda clase solo se necesita cuando no se puede tener la primera. Usted viste prendas de primera si se las puede pagar. Compra mantequilla de primera, carne de primera y pan de primera. O, si no puede, lo desea. A los hombres de segunda no los quieren más que a cualquier artículo de segunda. Se los toma y se les usa cuando escasea el artículo de primera, o este es demasiado caro para la ocasión. Para el trabajo importante se busca a los hombres de primera. Si usted se convierte en un hombre de primera en lo que sea, no importa cuál sea su condición o sus circunstancias, no importa su raza o su color, lo necesitarán. Si usted es un rey en lo que hace, no importa lo humilde que sea, nada podrá arrebatarle el éxito. El mundo no le pide que sea médico, abogado, agricultor o comerciante, pero sí le pide que aquello que se compromete a hacer, lo haga bien, con todas sus fuerzas y con toda la capacidad que posee. Le pide que sea un maestro en su ramo. Cuando a Daniel Webster, que tenía el mejor cerebro de su tiempo, le pidieron en una ocasión que diera un discurso sobre un tema para cerrar la sesión del Congreso, respondió: «Nunca me permito hablar sobre cualquier tema hasta que me lo haya hecho mío. En este caso no he tenido tiempo para hacerlo, por consiguiente, debo rehusar a hablar del tema». Dickens nunca consentía en leer ante el público sin haberse preparado a fondo esa selección. Balzac, un gran novelista francés, algunas veces trabajaba una semana entera en una sola página. William Macready, cuando actuaba ante el público escaso en los teatros rurales de Inglaterra, Irlanda y Escocia, siempre actuaba como si lo estuviese haciendo entre los más elegantes y nutridas concurrencias de las grandes metrópolis del mundo. La minuciosidad caracteriza a todos los hombres de éxito. El genio es el arte de tomarse infinitas molestias. El problema con muchos norteamericanos es que parecen creer que pueden hacer lo menos posible, trabajar como chapuceros y conseguir productos de primera clase. No se dan cuenta de que todos los grandes logros se han caracterizado por la atención más extrema, el interés por el detalle más minúsculo. Ningún joven puede esperar conseguir grandes cosas si no tiene la diligencia y la minuciosidad indeleblemente fijadas en sus hábitos. La desidia, el descuido por el detalle y el hábito de hacer las cosas a medias estropearán la carrera de un joven, aunque tenga la mente de un Napoleón. Si nos encargaran estudiar una lista de hombres que han dejado sus huellas en el mundo, veríamos que, como norma,
no está compuesta por aquellos que fueron brillantes en su juventud o que prometían mucho en el comienzo de sus carreras, sino por jóvenes con tesón que, si bien no destacaron por su brillantez, tenían el poder que da el trabajo diario, que continuaban con una tarea hasta acabarla y acabarla bien, que tenían coraje, perseverancia, sentido común y honradez. Los chicos concienzudos son los chicos de los que oímos hablar y que ocupan muchos puestos más altos de los que ocupan los chicos que eran demasiado listos para ser concienzudos. Uno de estos chicos es Elihu Roth, ahora senador de Estados Unidos. Cuando era niño en la escuela de Clinton, New York, decidió que cualquier cosa que tuviera que estudiar, la estudiaría hasta dominarla. Aunque no estaba considerado como uno de los alumnos brillantes, su maestra no tardó en descubrir que cuando Elihu decía saber algo, lo sabía a fondo. Le gustaban los problemas difíciles que requerían aplicación y paciencia. Algunas veces los otros chicos lo llamaban empollón, pero Elihu solo sonreía, porque sabía muy bien lo que llevaba entre manos. Las tardes de invierno, mientras los otros chicos patinaban, Elihu se quedaba muchas veces en su cuarto enfrascado en sus estudios de aritmética o álgebra. Ruth dijo no hace mucho que su afición a los problemas como mínimo le había servido para ser cauto a la hora de sacar conclusiones. Para cada problema había una única solución y la paciencia era el precio a pagar por ella. Aplicó el principio de hacerlo todo hasta acabarlo en la abogacía y se convirtió en uno de los abogados de mayor renombre en Nueva York. Se le confiaron grandes intereses y después formó parte del gabinete del presidente. William Ellery Channing, el gran teólogo de Nueva Inglaterra, que en su juventud apenas sí podía pagarse la ropa que necesitaba, tenía pasión por mejorarse a sí mismo. Quiero conseguir lo mejor de mí mismo. No me satisface saber las cosas superficialmente o a medias, sino entender a fondo lo que estudio. Nuestro gran fallo es la falta de minuciosidad. Pocas veces vemos a un joven o a una joven dispuestos a prepararse para el trabajo de su vida. Todo lo que quieren es un poco de educación, una lectura superficial de un par de libros y ya se creen preparados. No puedo esperar y no tengo tiempo para ser minucioso son frases características de nuestro país y aparecen escritas por todas partes, en el comercio, en las escuelas, en la sociedad, en las instituciones religiosas. No podemos esperar a finalizar nuestra educación en el bachillerato, en el seminario, en la universidad. El niño no puede esperar a ser joven, ni el joven esperar a ser hombre. Los jóvenes se lanzan al trabajo sin una reserva de estudios o preparación. Por supuesto, trabajan poco y mal, y fracasan, mientras que otros mueren de viejos a los 40. Quizá no haya otro país en el mundo donde se trabaje tan mal como en Estados Unidos. Estudiantes de medicina mal formados realizan intervenciones chapuceras cuando no verdaderas carnicerías en sus pacientes, porque no están dispuestos a dedicar el tiempo necesario a una preparación concienzuda. Abogados con 4 leyes mal aprendidas hacen el ridículo con sus casos y sus clientes tienen que pagarles la experiencia que debería haber dado la universidad. Clérigos que no tendrían que haber salido del seminario dan vergüenza ajena cuando ocupan el púlpito y ofenden a sus inteligentes y cultos feligreses. Más de un joven norteamericano está dispuesto a ir dando tropezones por la vida, absolutamente mal preparado para su trabajo, y después echarle la culpa a la sociedad por su fracaso. Un joven provisto con varias cartas de recomendación de hombres distinguidos se presentó ante el ingeniero jefe Parsons de la Dirección de Tráfico de Nueva York para solicitar trabajo. ¿Qué sabe hacer? ¿Tiene alguna especialidad?, le preguntó Parsons. Puedo hacer casi de todo, respondió el joven. Bien, dijo Parsons, mientras se levantaba para dar por terminada la entrevista. No me sirve alguien que pueda hacer casi todo. Prefiero a alguien que de verdad haga una sola cosa a fondo. Hay una enorme multitud de seres humanos al otro lado de la puerta de la maestría.
Pueden hacer a medias muchas y grandes cosas, pero no pueden hacer una bien hasta acabarla. Han aprendido cosas que nunca podrían aplicar porque las han aprendido a medias. Se han quedado cortos de pericia. ¿Cuántas personas casi conocen un idioma o dos que no pueden ni hablar ni escribir? Una ciencia o dos cuyos elementos no dominan del todo. Un arte o dos que no pueden practicar con satisfacción o provecho. La oficina de patentes en Washington tiene centenares, miles de inventos que son inútiles sencillamente porque no acaban de ser prácticos. Porque los hombres que los comenzaron carecían de la perseverancia, de la formación o de la capacidad necesaria para continuarlos hasta que fueran prácticos. El mundo está lleno de trabajos acabados a medias, fallos que solo requieren un poco más de perseverancia, un poco más de conocimientos mecánicos, un poco más de formación para convertirlos en útiles para la civilización. Piense la pérdida que hubiese significado si hombres como Edison y Bell no hubieran pasado al frente para acabar con éxito el trabajo a medias de otros. Impóngase como norma de vida dedicar lo mejor de sí mismo a lo que sea que pase por sus manos. Márquelo con su hombría. Que la superioridad sea su marca de fábrica, que caracterice todo lo que toca. Esto es lo que busca cualquier patrón. Indica el mejor cerebro, es el mejor sustituto del genio, es mejor capital que el dinero, es mejor promotor que los amigos o los enchufes con los influyentes. Un empresario de primer orden dice: si haces un alfiler de calidad, ganarás más dinero que si haces una mala locomotora. Si un hombre puede escribir un libro mejor, predicar un mejor sermón o fabricar una ratonera mejor que la de su vecino, dice Emerson, aunque se construya una casa en el bosque, el mundo abrirá un sendero hasta su puerta. Nunca piense mucho en lo que le pagan por su trabajo. Está en juego algo de mucho valor, infinitamente más importante. Su honor, toda su carrera, su éxito futuro se verá afectado por la manera como hace su trabajo, por la responsabilidad que ponga usted en su trabajo o su falta de ésta. El carácter, la hombría y la feminidad están en juego y en comparación el salario no es nada. Todo lo que hace es parte de su carrera. Cualquier trabajo defectuoso, mal acabado y chapucero que salga de sus manos hará mella en su carácter. Si su trabajo está mal hecho, si se hace pedazos, si hay falsedad, engaño o deshonestidad en él, entonces hay falsedad, engaño y deshonestidad en su carácter. Todos somos de una pieza. No podemos tener un carácter honrado, una carrera inmaculada, cuando estamos colgando constantemente materiales defectuosos, horas malgastadas y una mano de obra chapucera en nuestro trabajo. El hombre que ha vivido de engaños y que ha hecho mal su trabajo toda su vida debe ser consciente de que no ha sido un hombre de verdad. No puede evitar sentir que su carrera ha sido una chapuza. Pasarse toda la vida vendiendo y comprando mentiras, vivir del trapicheo o hacer mal nuestro trabajo es desmoralizante para todo elemento noble. Beecher dijo que nunca volvió a ser el mismo hombre después de leer a Ruskin. Usted nunca volverá a ser el mismo hombre después de hacer mal su trabajo. Usted no puede ser justo consigo mismo e injusto con el hombre para el que trabaja en calidad de su trabajo, porque si hace mal su trabajo, no solo asesta un golpe mortal a su eficacia, sino también mancha su carácter. Si usted quiere ser un hombre cabal, un hombre íntegro, un hombre justo, tiene que ser honrado hasta la médula en la calidad de su trabajo. Nadie que no crea en su propia honradez puede ser feliz. Estamos hechos de tal manera que cada vez que nos apartamos de lo correcto, de los principios, sufrimos en nuestro amor propio y nos sentimos desgraciados. Cada vez que obedecemos la ley interior de hacer las cosas bien, escuchamos una aprobación que viene de dentro, del amén del alma, y cada vez que la desobedecemos, escuchamos una propuesta o una condena.
tiene todas las de ganar si busca la excelencia en su trabajo, porque el modelo que elige la mente es el modelo que copia la vida. Sea cual sea su vocación, que la calidad sea el lema de su vida. Un artista famoso dijo que nunca se permitiría mirar un dibujo o un cuadro mediocre, tener nada que ver con lo que era bajo y desmoralizante, que no fuera hacer que el contacto pudiera manchar su ideal y contagiarlo a su pincel. Muchos justifican el trabajo chapucero con la excusa de la falta de tiempo, pero en las situaciones normales de la vida hay tiempo para hacerlo todo y más. Hay una indescriptible superioridad añadida al carácter y a la fibra de un hombre que siempre y en todas partes pone calidad en su trabajo. Hay un sentimiento de satisfacción, de integridad, de felicidad en su vida que nunca experimentará el hombre que no hace el máximo cada vez. No se ve acosado por los fantasmas de las tareas inacabadas, de los problemas no resueltos o por los cargos de conciencia que no le dejan dormir. Cuando intentamos con todas nuestras fuerzas rendir al máximo nivel, mejora toda nuestra naturaleza. Todo mira hacia abajo cuando caemos. Las aspiraciones elevan la vida, los lloriqueos la hunden. No crea que nunca volverá a saber nada de un trabajo acabado a medias, un trabajo mal hecho o chapucero. Nunca muere. Aparecerá más adelante en su carrera, en el momento más inesperado, en la situación más embarazosa. Volverá para mortificarlo cuando menos se lo espera. Como el fantasma del vacuo, una novela de Shakespeare, surgirá en los momentos más inesperados para arruinar su felicidad. Miles de personas se ven sujetas toda la vida y obligadas a aceptar posiciones inferiores porque no han podido superar del todo el peso de los desastrosos hábitos adoptados muy pronto en la vida. Los hábitos de la falta de esmero, la negligencia, el eludir los problemas más difíciles de la escuela, de hacer mal su trabajo, de dejarlo a medias, de no aplicarse. Oh, así ya está bien. ¿De qué sirve buscarme más complicaciones? Es la frase que ha marcado el comienzo de un lastre para toda la vida en las carreras de muchas personas. Me impresionó mucho un lema que vi no hace mucho en un gran establecimiento, donde lo mejor solo es bastante bueno. Qué hermoso lema para toda la vida. ¿Cómo revolucionaría la civilización si todos decidieran llevarlo a la práctica? Decidir que, hicieran lo que hicieran, lo mejor sería para ellos solo bastante bueno. Haga suyo este lema. Cuélguelo en el dormitorio, en la oficina, en su negocio. Guárdelo en su agenda. Bórdelo en el tejido de todo lo que hace, y su trabajo será lo que debería ser de todos, una obra maestra.